Vamos a darle la palabra al compañero Eleazar García Ortega, miembro fundador, intelectual, ¿por qué no decirlo?, de la constitución de la coalición que hoy estamos celebrando los 43 años formalmente reconocida o legalmente, porque no, la coalición no se inicia en el 74, sino a partir del 72. Adelante, compañero. Compañeros, muy buenas tardes a todos. Pues yo quisiera improvisar, pero la verdad no soy muy bueno para eso, pues voy a tener que leer, compas, y tampoco soy muy buen orador, pues, ¿no? Entonces, yo quiero partir de esta idea de, precisamente, de darle prioridad a lo que es prioritario, que son las comunidades, porque ese es el soporte de la lucha magisterial. Si los pueblos los hubieran querido desmantelar desde un principio, ya lo hubieran hecho, pues, ¿no? Y entonces nos están tolerando, nos están soportando, y hay contradicciones fuertes con ellos, pero yo creo que son salvables, ¿no? Entonces yo quiero empezar por recordar a un maestro que ya también murió, el maestro Isaías Aldaz, que fue nuestro maestro en el Centro de Estudios Profesionales para Maestros Bilingües. Ustedes se acuerdan que era una plantilla de 15 maestros que salieron expulsados de la normal del Creno por los propios alumnos, y coyunturalmente nosotros hicimos nuestra solicitud para continuar nuestros estudios de normal, y entonces se abre el Centro de Estudios Profesionales para Maestros Bilingües, y en esa plantilla de 15 maestros venía Isaías. Ya desde entonces nosotros traíamos esas inquietudes de una educación de diferente tipo, que tuviera un sustento en las comunidades, ¿sí? Y de esos 15 maestros que entraron en esta plantilla de personal, venía el maestro Isaías Aldaz, que yo lo quiero recordar con mucho afecto, mucho cariño, porque fue de los 15 el único que escuchó nuestro mensaje, y tuvo la gran virtud y la gran sabiduría de escuchar nuestras propuestas, ¿sí? Él, como ustedes saben, era matemático, se dedicó a la ciencia de las matemáticas, y pues era su fuerte de él, ¿no? Y entonces le dijimos, mire usted, profe, queremos una matemática ligada a la cosmovisión, a la filosofía de nuestros pueblos. Y efectivamente se puso a trabajar. Él lo que hizo fue, primeramente, de los propios compañeros, sacó ejemplares, digamos, de cada una de las etnias, de cada una de las lenguas, y les empezó a preguntar cómo numeran en la lengua mixteca. No, pues se numera de esta manera, se numera de esta, en chatino, en náhuatl, así en todas las lenguas. Y entonces hizo un trabajar inmenso, junta las formas de cómo se numera en las lenguas, y descubrió algo que para mí fue formidable, ¿sí? Que aunque en nuestras lenguas se dice de diferente manera los números, él encontró que para poder numerar el mundo, para poder cuantificar el mundo, para poder medir o dimensionar las cosas, dice él que encontró, y aparece en sus escritos, que yo creo que hay que rescatarlos porque no se conoce mucho del trabajo del profesor Isaías Aldaz. Dice que toda nuestra configuración matemática se centra en una sola forma de organización, es decir, que para nombrar los números cambian, pero en la forma de organizarlos para hacer números mayores de 1,
tenemos la misma operación matemática, hacemos la misma operación matemática. Y entonces dice él que esas diferencias lingüísticas, el colonialismo, dice él, las utiliza para dividir a las etnias, para dividir a las diferentes variantes dialectales, lingüísticas, etc. ¿Por qué? Porque tenemos una misma estructura mental, organizativa, en cuanto para dimensionar las cosas del mundo, ¿sí? Y entonces dice, por eso es que todas las culturas mesoamericanas tienen un sustento común, un sustrato común, un horizonte cultural muy parecido, lo cual nos permite solucionar muchos problemas de la misma manera, o sea, solucionamos los problemas de manera parecida. Entonces, esta situación de común, simbólica, de tener un sistema simbólico común, pues nos permite comunicarnos entre nosotros. Y yo me refiero a esto porque muy probablemente eso fue lo que sucedió con la CENTIO, con nosotros, porque de muy diferentes etnias, yo cuando llegué al liceo y vi rostros distintos, lenguajes distintos, eso me impresionó a mí muchísimo, porque pues yo como vallisto, pues solamente conocía aquí los valles, no necesitaba yo ir a otra parte más que aquí, ¿no? Y entonces fue la primera situación que a mí me impresionó muchísimo, escuchar diferentes lenguas y rostros distintos, porque hasta eso, ¿no? Pude percatarme de que los chinantecos tienen una fisonomía distinta a los mixtecos, a los zapotecos del Istmo, etc. Entonces hay una diversidad, sí es cierto, pero como dice el profe Isaías Aldaz, tenemos un sustrato común que compartimos todos, ¿sí? Esto es en el ámbito matemático. Sin embargo, si nos vamos a los registros taxonómicos del nombramiento de las cosas, cómo se nombran las cosas del mundo, los animales, las cosas, las estrellas incluso, también hay mucho parecido, ¿sí? Él mismo se dedicó a hacer registros taxonómicos del nombre de los insectos, de los animales, y fue viendo que el significado de esos animales es muy parecido en las distintas culturas, ¿sí? Y nos vamos a otro compañero que muy querido por todos nosotros y todos lo conocimos, a Floriberto Díaz. Casualmente escogí a estos dos personajes, los dos son mijes, uno es de Tlahui, el otro es de Cacalotepec, mije. Y quise tomar a estos dos compañeros como un ejemplo de la persistencia de nuestras culturas en un nivel mucho más profundo, que es el nivel de la teorización o de la conceptualización de la cultura misma. Entonces, decía, cuando inicia la sistematización del concepto de comunalidad, porque a él se lo escuchamos por primera vez hacia 1976, 77, acuérdense que nosotros destinamos a dos compañeros para que estuvieran acompañándolo en el CODREMI, que así se llamaba inicialmente lo que después fue ASAM y lo que ahora es ACE. Comisionamos a dos compañeros, a Joel y a Cirilo Cardoso, me parece, que los acompañaron
en la gestoría y en todos los trabajos que se requirieron para poder impulsar otra organización que es una organización muy fuerte y que está constituida en una asociación civil. Por cierto, por aquí está también el compañero Silvestre, que fue muchos años responsable de servicios Mijes. Entonces, ¿qué es lo que planteaba Floriberto? Cuando inicia la sistematización de este concepto de comunalidad, porque este concepto, digamos que es reciente, él planteaba tres ejes fundamentales: tierra-vida, siempre esa dualidad, tierra-vida, hombre-pueblo, trabajo-tequio y el compartimiento-disfrute. Estos son los componentes originales de esa flor comunal que vemos ahí, lo más que ahí ya está un poco, pues mucho más elaborada, pero no tiene la parte filosófica del asunto, ¿sí? Entonces yo creo que esa parte es la que hay que recuperar, esa dualidad, tierra-vida, hombre-pueblo, trabajo-tequio y compartimiento-disfrute. Entonces se observa que es una construcción que rebasa. Él observa que esta propuesta de la comunalidad no solo existe entre los Mijes o entre la civilización maya, pues, porque los Mijes son mayas, pues una variación de los mayas, pero observa también que rebasa el ámbito oaxaqueño, va más allá del ámbito oaxaqueño y encuentra que es un perfil cultural común en Mesoamérica. ¿Sí? ¿Por qué? Porque encuentra que hay entramados de significación paralelos entre las culturas. Entonces yo estoy retomando esta idea porque otra vez marca la existencia de sistemas simbólicos mentales compartidos, un horizonte cultural común que más adelante propiciaría la construcción civilizatoria de lo comunal como un proyecto de larga duración. Esto no lo digo yo, lo dice Marcelo Carmagnani, que es un antropólogo italiano, que se metió a los archivos de la Santa Sede, de ahí del Vaticano, y encuentra datos sobre Oaxaca y se pone a buscarlo, ¿no? Entonces dice, en el regreso de los dioses plantea que lo comunal es una solución alternativa frente a los embates del colonialismo interno y externo, pero también como una propuesta de vida a futuro, como una propuesta civilizatoria genuina de nuestros pueblos. Solo de esa manera se puede entender que miles de comunidades reuniendo a millones de seres humanos de muy diferentes lenguas y culturas hayan encontrado, descubierto o hayan coincidido en la propuesta organizativa de la comunalidad como un proyecto civilizatorio. Casi al mismo tiempo y que la hayan sostenido y la mantengan vigente proyectándola a toda la humanidad y la hayan sostenido a lo largo de 500 años en un ejercicio de la memoria colectiva de plazo prolongado, en un ejercicio de resistencia prodigioso y único en la historia humana, en reconstitución recurrente, enfrentando las diferentes formas de esclavismo, el feudalismo, incluso el capitalismo mercantil, que es el que traen los españoles cuando llegan, los socialismos reales y utópicos, y al liberalismo, y llegando a este momento culminante que es el más terrible, que es un enfrentamiento ya directo con el capitalismo imperial, que por eso vemos como la lucha contra las eólicas, contra la devastación de los bosques, del agua, de las mineras, de la cuestión del petróleo y todo esto, estamos llegando a un momento tal que los enfrentamientos se van a dar directamente con las comunidades y la parte del capitalismo imperial, ¿no? Bueno, regreso a la parte que estábamos tratando.
Dice, en 1969 se crea el liceo como cuando se inicia nuestra formación profesional. Si ustedes se dan cuenta, del 69 para acá son casi 50 años. Es medio siglo, compañeros, de participar de manera sistemática en los procesos del indigenismo mexicano. Algunos todavía rebasamos esta cantidad de años. ¿Por qué? Porque fuimos formados en los internados. Muchos compañeros fueron formados en internados de educación primaria, Sogocho, incluso aquí el internado Mejía. Personalmente a mí me tocó pues ser formado pues en el internado Ignacio Mejía, que estaba aquí en el llano antiguamente. Entonces, ¿qué está pasando? Estamos hablando de la misma lucha prolongada, ¿no? Una lucha de resistencia. En el caso de nosotros, insisto, va a cumplir ya los 50 años. Entonces, ¿qué fue lo primero que estamos enfrentando? El integracionismo, lo que se llamó la política de etnodesarrollo, la educación intercultural, que es en este momento, pero pasamos por la educación bilingüe bicultural y las políticas de incorporación de los pueblos indios al proceso de desarrollo y a la civilización occidental. Pero justamente 50 años atrás, o sea, del 69 para atrás, los pensadores de la Escuela Rural Mexicana habían planteado ya la mexicanización del indio, así en esos términos terribles, ¿no? Como una tarea inmediata de la revolución. Uno de ellos, Rafael Ramírez, de vocación socializante. Rafael Ramírez se decía socialista, pues, ¿no? Proclamaba él que el maestro rural no podía enseñar en las lenguas indígenas, porque de hacerlo, decía él, después irás tomando sin darte cuenta las costumbres del grupo social étnico a que ellos pertenecen, luego a sus formas inferiores de vida. Y finalmente, dice, tú mismo te volverás un indio. Es decir, una unidad más a quien incorporar. Esto está entrecomillado porque fue tomado textualmente. Entonces, a partir de esto se lanza la campaña de una guerra total a las lenguas originarias y a las culturas vernáculas. Sin embargo, esta historia continúa. En 1921, ustedes saben qué sucedió en 1921 a escala nacional. Se crea la SEP y su director, su primer secretario de Educación fue José Vasconcelos, y desarrolla su proyecto de construir la raza cósmica, le llamaba él, donde él plantea que una fusión o mestizaje o síntesis cultural en la cual la comunión de las cuatro razas y civilizaciones traería como consecuencia una quinta raza, un ser distinto, superior, portador de una síntesis de cultura, resolviendo de esa manera el problema indígena y la diversidad cultural, unificando a la nación bajo una sola bandera, que es la del progreso. Igual esto está retomado. Dice, a 100 años de haberse planteado estos objetivos por parte de la burguesía nacional, que en ese momento emerge victoriosa de la revolución y que a su vez retoma estos principios del liberalismo mexicano, es decir, del populismo, como decía el doctor. Hoy lo que se percibe es un fracaso del indigenismo. Hay que aceptarlo tal cual. El desvanecimiento de sus objetivos, pues no vemos por ningún lado esa raza cósmica, ya que debió cristalizarse de alguna manera en estas fechas, ¿no? Esto en el fondo porque la propia burguesía nacional se ha afiliado a los procesos de concentración de riqueza y poder político del imperialismo. Llámese hoy la globalización, a la cual hoy se encuentra alineada, y de esta manera la burguesía nacional no tiene ya un proyecto genuino propio como hace 100 años. Por eso este rollo del nacionalismo que acaba de surgir con la llegada de Trump a la presidencia de Estados Unidos, pues no es más que una pantomima, ¿no?
De esta guerra que algunos llaman de baja intensidad, los pueblos indios han fortalecido, pero a un costo muy alto. Casi la mitad de las 16 lenguas, en el caso de Oaxaca, están en postración o en franca desaparición, y buena parte de su territorio de recursos es explotada y ocupada por proyectos de empresas privadas o empresas estatales y transnacionales. Sin embargo, y a pesar de todo, el proceso colonial externo e interno ha sido enfrentado con una capacidad de resistencia apoyada en el convencimiento de que nuestra forma de vida tiene una razón y una lógica y un derrotero final, que es la liberación, apoyada en el colectivismo de compartimiento de bienes terrenales y cosmogónicos. Tenemos el hecho formidable de que las comunidades indias hoy se reproducen en el seno del país más culturófago del mundo, fuera de su nicho ecológico contextual. Nosotros lo vemos como una clara muestra o evidencia de que sus formas de vida y convivencia no llenan las expectativas de los sujetos indios migrantes, a pesar de que estos emigran como asalariados de tercera, alimentando a la gran empresa estadounidense, que desde luego esto tampoco ha sido gratuito. Los pueblos han tenido que pagar un precio muy alto, duplicándose estas con las políticas de Donald Trump. Estas reflexiones que hablan de procesos de largo aliento vienen a colación porque nuestra organización, que tiene en sus inicios un afán de lucha étnica, eso hay que remarcarlo, compañeros, no ha sido una lucha solamente gremial, sino ha tenido en sus bases, en su fundamentación, la forma étnica y dentro de esto la forma cultural. Esto hay que remarcarlo porque parece que necesitamos regresar a los orígenes. Una vez más, como decía la compañera, justamente como que estamos dejando de lado a la comunidad, ¿sí? Ese afecto, ese cariño que había hacia las comunidades se está desmoronando. Hoy las comunidades indias permanecen de pie, vigentes. En algunos lugares están levantados en armas, como en Chiapas, en otras o en una franca oposición a las propuestas de las reformas del régimen neoliberal. Están luchando en la protección, defensa y usufructo en sus recursos. En todo el país, desde los rarámuris hasta los mayas de Yucatán, pero debemos puntualizar los objetivos. Si hace 100 años era mexicanizar al indio, ¿sí? En este momento es indispensable pensar en comunalizar o globalizar las relaciones de reciprocidad o compartimiento colectivista, es decir, indianizarlas desde estas perspectivas como una propuesta alterna de vida. Como no podemos esperar que esto lo haga el Estado o las grandes empresas, tenemos que afianzarnos como sociedad civil para permitir que los pueblos conduzcan esta responsabilidad. Hoy está en juego lo comunitario. Hemos oído hablar de escuela comunal, pedagogía comunal, las radios comunitarias, las empresas comunales, los museos comunitarios, la universidad comunal. Tal parece que la sociedad civil, los pueblos, pues están regresando una vez más a la célula original comunitaria básica, como una alternativa endógena de revitalización. Ante la ausencia de propuestas estatales, hoy son los pueblos quienes están tomando esta iniciativa. Pero hoy se hace necesario mantener la vitalidad de Centro como una organización de carácter etnopolítico que incide y recibe sinergia de las propias comunidades a través de su refundación y la actualización de su normatividad estatutaria con la participación de las nuevas generaciones que retomen con conocimiento de causa los objetivos políticos de la organización. Pero debemos abrir esta intencionalidad no solo para Centro, sino para todas las instancias sindicales y organizativas sociales que se encuentran en este parteaguas de la lucha, y nos referimos al movimiento democrático de los trabajadores de la educación del Estado de Oaxaca,
Porque si observan los compañeros que iniciaron la lucha en el 80, ya todos se han jubilado. Y los nuevos que están entrando no tienen a ciencia cierta conocimiento de cómo inició la lucha, cuáles fueron sus bases económicas, sociales, políticas, cada vez más terribles, que tienen que recurrir a la guerra para poder buscar otro respiro, ¿no? Entonces, nosotros lo que estamos haciendo es entrar en un proceso inexorable de reconstitución de nuestras sociedades y culturas, vislumbrando el futuro, pero mirando las luchas pretéritas de nuestros pueblos, es decir, esa historia no escrita que ha cristalizado en lo que somos y en lo que podemos ser. En esta tónica de plazos largos, la transformación de Sempio es inminente. Estamos haciendo una serie de reuniones en las zonas con los compañeros del nuevo ingreso. De las 24 zonas llevamos 18 reuniones zonales en donde han participado los compañeros activos, muchos de ellos jóvenes. Por eso es que los invitamos a que estuvieran con nosotros. Porque queríamos que escucharan este mensaje. De esas 18 reuniones que han concluido sus aportaciones, después de 3 años que se tomó el acuerdo en el 40 aniversario, solamente hemos hecho estas 18 reuniones con mucho esfuerzo y a veces nosotros hemos tenido que ir con nuestros propios recursos. Todas las reuniones coinciden en esta necesidad de cambio, ¿sí? Y van encaminadas a la realización del Congreso Estatutario, incluyendo la generación de veteranos y las jóvenes generaciones, mirando al futuro y a la continuidad de este proceso que hemos iniciado hace 50 años, compañeros. Esas son las cortas palabras que yo tenía y que escribí para ustedes. Los compañeros que quieran un ejemplar del artículo lo pueden conseguir con el compañero Misael, que está por ahí. Gracias, compañeros.